Saludos cordiales a todos. Vamos a presentarles un resumen del motivo por el cual nos encontramos reunidos para iniciar este curso. La charla que les voy a dar se llama Abordaje del paciente en rehabilitación cardiovascular pulmonar y oncológica. Es el segundo curso, va a ser empezamos lunes 10, martes 11, miércoles 12 de marzo y lo estamos realizando en el Hospital San Juan de Dios. El motivo por el que empezamos estos cursos lo vamos a ver al finalizar la charla. Esta charla la voy a presentar yo soy médico fisiatra, tengo una maestría en salud integral y movimiento humano de la Universidad Nacional y en este momento me corresponde coordinar el programa de rehabilitación cardiovascular pulmonar oncológico y post-COVID del Hospital San Juan de Dios. Tenemos una fundamentación por lo cual estamos reunidos aquí y vamos a estar reunidos durante estos 3 días, que es en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad, que tiene vigencia desde el 2022 hasta el 2030. Hay uno anterior a que justamente le correspondió estar vigente desde el 2013 hasta el 2021, que también vamos a hacer mención de ese en el transcurso de esta media hora que vamos a estar juntos. Esas 2 estrategias no han estado solas. Cuando uno busca qué documentos, lineamientos, normas o reglamentos existen en la institución o del Ministerio de Salud que fundamenten el hecho de que existan, ya sea con el nombre de clínicas, programas o unidades de rehabilitación cardiovascular, pulmonar, oncológica y post-COVID, pues encontramos uno de los primeros documentos es el Plan Estratégico de Enfermedad Cardiovascular para el periodo 2002 al 2006. En este primer documento se hacen las guías que van orientadas a las enfermedades crónicas no transmisibles, como ustedes lo pueden leer ahí. Y la idea era que en esa primera fase, pues, la institución se hiciera cargo de equipar a cada uno de los hospitales, ya sea del tercer, segundo e incluso en un primer nivel, de los elementos instrumentales, pero también de personal para poder cumplir esas guías. Entre las metas que se mencionan ya desde ese periodo 2002 al 2006, es que tenía que también los hospitales de tercer nivel y del segundo nivel, ya sean regionales o periféricos, el prestar el servicio de rehabilitación para las personas con enfermedades del aparato circulatorio. Este documento es vigente hasta esa fecha. Es muy probable que se hayan hecho evaluaciones a ver si se había cumplido o no. El asunto es que para esta fecha, ustedes pueden ver ahí que hay 3 fechas, queda como un periodo de silencio, podríamos decir, porque por lo menos personalmente yo no pude conseguir mayor cosa hasta el 2010, un documento que del 2010 al 2015, otro que sale del 2013 al 2021 y otro que aparece en el 2016. Como ustedes pueden ver, hay un traslape de documentos que a veces a uno lo hace pensar si es que iban haciendo documentos diferentes grupos de personas muy interesadas en trabajar para mejorar la condición de salud del país enfocado en estas enfermedades crónicas no transmisibles, diferentes grupos que no conocían
que había otros documentos anteriores o que conociéndolos, no se verificó si los indicadores que se pedían para cada uno de esos documentos se habían cumplido. Entonces uno se encuentra con que hay un traslape en esta materia. Y uno de los primeros, del 2010 al 2015, es este plan institucional donde se enfoca en las enfermedades cardiovasculares, a pesar de que todos sabemos, o por lo menos los que hemos estado trabajando en el campo de la rehabilitación para estos pacientes que quedaron con una secuela, que desde el 1961 ya la OMS se había pronunciado en relación exclusiva para las enfermedades cardíacas, que en los años 80 ya hubo una mención tanto para las enfermedades pulmonares como para las enfermedades oncológicas. Y vean cómo aún en el 2010, 2015, todavía la institución seguía, como lo vamos a ver más adelante, solo pensando en la patología cardiovascular y no en las otras patologías en cuanto a la parte de rehabilitación que ya se había pronunciado la OMS. En ese documento podemos ya encontrar de que los que lo hicieron ya decía que había necesidad de hacer equipos de rehabilitación cardíaca. No importa que diga solo cardíaca, era como solo enfocada ahí, aunque repito, ya desde los años 80 ya había pronunciamiento de la OMS de que tenía que pensarse en el paciente con problema pulmonar, con secuelas oncológicas, y también el paciente con afectación vascular, no necesariamente a nivel cardíaco, sino también de miembros inferiores y a nivel cerebral. Y ya ahí en este documento se menciona un equipo interdisciplinario. Y repito, aunque fuera solo orientado a la rehabilitación cardíaca, pero ya había este pronunciamiento en el 2010, aunque vemos que en el documento anterior ya se mencionaba de que tenía que pensarse no solamente en el diagnóstico, en el tratamiento, sino también en la rehabilitación, y que ha sido una necesidad porque conforme hemos ido avanzando en la tecnología, en la adquisición de medicamentos, estos pacientes van a quedar con una diversidad funcional, como se llama ahora, o en una condición de discapacidad que los va a hacer dependientes para las mismas actividades de la vida diaria o para adquirir sus recursos para poder mantenerse, de manera que ya tiene que pensarse en que esta población tiene que rehabilitarse o que en último caso tienen que intervenir los compañeros del cuidado paliativo también. Aquí es donde empieza el traslape. En el 2013 y el 2021, ahí incluso pongo las páginas, vuelve a aparecer algo relacionado con el manejo del paciente con enfermedad crónica no transmisible. Pero aquí, si ustedes se fijan, ya en este objetivo específico, podemos ver rápidamente dos fenómenos muy interesantes. Uno, que ya incluye lo cardiovascular y lo pulmonar. Ya podemos extender más, ya empieza a darse a nivel del país ese concepto de que no podíamos quedarnos solo en el corazón coronario por afectación coronaria, sino que teníamos que pensar más ampliamente y meter el pulmón. Y el otro dato interesante es que aparece el San Juan de Dios. En esta estrategia nacional solo aparece el Hospital San Juan de Dios, que es lo que a uno le extraña, porque de todas maneras el hospital es una estrategia nacional y el Hospital San Juan de Dios no se podía hacer cargo de la atención de la población. Solo el San Juan de Dios tiene 1.800.000, haciendo cálculos más o menos. La del México es como 2.200.000 y el Calderón anda como
1.600.000. Entonces no podía, esto no era coherente, pero bueno, ahí está ese documento y hay que respetarlo como tal. Ocurre en ese mismo periodo donde se entrecruzan ese montón de documentos que en enero del 2016 aparece este otro documento donde se ve más a nivel país, aunque esa estrategia nacional hablaba propiamente del San Juan de Dios, ya aquí se ve a nivel país y entonces incluso se indica en un segundo nivel, donde podemos pensar de hospitales regionales, hospitales periféricos, que se incluye la palabra rehabilitación cardíaca. Vuelve a ser muy específica para rehabilitación cardíaca. Tendremos que entender el contexto en que este documento nació, pero lo que quiero decirles es de que ya siguiendo la secuencia que hemos venido analizando, aquí en este documento vuelve a aparecer la necesidad de la rehabilitación. Y aunque diga solo rehabilitación cardíaca y que el que se traslapa hablará ya también, aunque fuera circunscrito al Hospital San Juan de Dios, ya mete lo vascular, que ahí estaríamos pensando en accidente cerebrovascular, y a nivel de insuficiencia arterial periférica mete también el pulmón. No obstante, en este documento ya se habla de que tienen que existir, aparece ya la palabra clínica, no aparece programa, no aparece equipo, pero aparece la palabra clínica, hablando ya de que tenemos que tener un recurso humano capacitado, o sea que no es el hecho nada más de pensar. Si usamos la palabra rehabilitación hay que ser muy respetuosos. O sea, una cosa es terapia física para una patología cardíaca, una cosa es el ejercicio físico para una lesión X en el sistema neuromusculoesquelético, y otra cosa es el entender lo que significa el hacer rehabilitación. Es que ese paciente ingresa y se tiene que ver de una manera psicosocial e incluso espiritual. No podemos seguir con el pensamiento, y que de hecho la AJA en algún momento dijo, los programas que solo se circunscriben al ejercicio, estamos mal. Y conforme vamos estudiando a través de todos estos años, y yo que he tenido que estar desde 2006 en estos andares, vemos cómo se le da peso a conceptos que antes ni eran imaginables, ¿verdad? El peso que tiene los trastornos emocionales, el peso que tiene la afectación de la condición económica, el mismo género, es diferente el entendimiento que nos dan a las mujeres con enfermedad cardíaca, pulmonar, oncológica. Todos esos aspectos vienen a tener un gran peso. Entonces no podemos hablar de rehabilitación si solo creemos que es poner una compresa caliente, poner una electroterapia, poner un ultrasonido o poner a mover un músculo. O sea, estamos mal y eso no es rehabilitación. No obstante, aquí ya se menciona en ese documento y se dice el recurso capacitado. Tenemos que saber qué es lo que nos corresponde hacer. Y ya se hace un poquito más se avanza más, hablando ya de que se ocupa equipamiento como tal y monitoreo del paciente para poder dar una mejor atención, aunque ya les digo, solo orientado aquí a lo cardíaco, pero hay que conocer de dónde nació este documento para entender por qué es que se focalizan nada más en lo cardíaco. Siguiendo con este documento, es de que es en respuesta a la demanda de la patología cardiovascular, pero no podemos quedarnos en un solo órgano cuando sabemos que hay un trío, por así decirlo, y de manera tal vez muy fácil, que es el corazón, el pulmón, el músculo o, por así decirlo, más específicamente nuestra mitocondria. Entonces, este documento fue creado y por eso ahí en el mismo encontramos, aquí ya nos dice
cardiovascular, que por lo menos en el caso mío como médico rehabilitador, yo me voy a las piernas y me voy también al cerebro por un evento cerebrovascular, pero vieron que en las páginas anteriores se hablaba de rehabilitación cardíaca únicamente. Y en este mismo documento se dice, la idea es de que se tienen que abrir, bueno, aparece otra palabra, unidades de rehabilitación cardíaca, y no importa que solo le pongan cardíaca, lo que quiero es que aquí ustedes retomen de que no podemos hacer rehabilitación, primero si solo pensamos que es poner a mover una pierna, no. Y segundo, de que no podemos hacer estos programas si no tenemos bien claro y hemos estudiado ampliamente las respuestas que se dan, aunque pensemos de una manera más biologista, el corazón, el pulmón y todo el aparato locomotor, que es el insumo que la mayoría de pacientes va a tener íntegro, con ciertas condiciones, como son los pacientes que se envían al CENARE porque tienen alguna condición de discapacidad o una diversidad funcional. Entonces, no podemos quedarnos con un concepto muy básico, pero dándome yo a entender, espero, de que cuando se dice rehabilitación cardíaca trascendemos más allá de esa palabra. Y algo curioso que ocurre aquí, y que así dice, porque ese es un documento, ahí está en esa página, dice, al menos uno de los 3 hospitales nacionales. No habla de que los 3 hospitales nacionales tengan que tener el programa. Eso es lo que estoy leyendo aquí literalmente. Dice, una buena alternativa es considerar su ubicación, un programa con todo lo que amerita y lo que necesita del Hospital San Juan de Dios. Los compañeros que escribieron eso, ahí está escrito, dice bien claro, y que fue lo que desde hace 6 años que empezamos con el proyecto de abrir Rehabi Cardíaca, con todas las demás que ustedes me entienden lo que significa, no estoy quedando concreta en solo Rehabi Cardíaca, se podía hacer, y eso nos ayudó para nosotros poder retomar y decir, eso es lo que dice un documento, pero hay que tener cuidado con lo que se escribe, puede ser que afecte o en el caso nuestro más bien nos benefició. Pero siguiendo, antes de retomar eso, lo anterior, de que entonces por eso el Hospital San Juan de Dios es parte de este trabajo que estamos haciendo para poder lograr las metas en estos pacientes que por su enfermedad van a quedar con una diversidad funcional o una condición de discapacidad que puede ser transitoria o permanente, pero que se tiene que intervenir. Entonces, en el mismo documento se habla de estos hospitales, que es muy probable que ni siquiera los directores médicos conocen este documento y no saben que ahí está escrito que esos hospitales deben tener una unidad, una clínica, un programa de rehabilitación cardíaca. Tanto es así que muchos de ellos ni siquiera tenían en el diagnóstico de necesidades de formación y capacitación, que es algo que los comités locales de educación permanente deben de tener para que así tenga uno el derecho a ir a hacer cursos, a ir a hacer pasantías, a irse a seguir capacitando con el recurso institucional. Muchos de esos hospitales ni siquiera se les ocurrió poner este concepto de rehabilitación, así que les digo que en esa parte estábamos mal en algunos, por decirlo así de una manera tal vez no muy bonita, pero algunos se salvaron porque al existir un fisiatra en esos hospitales, el fisiatra siempre pide rehabilitación oncológica, rehabilitación cardíaca, rehabilitación general, y entonces ahí se pudo porque la terapia física puede pedir cursos de terapia física, y eso el CENDEIS a veces no lo acepta, de hecho no lo acepta, porque lo que tiene que ser es rehabilitación, el concepto como tal, y así se llama el curso que nosotros dimos. Entonces, para que ustedes vean cómo hay cosas que desconocemos y que por eso se nos hace problema. De ahí es de que
en hospitales que ya tenían para esta fecha, porque eso fue en el 2016, hace casi, va a ser 9 años, probablemente ni siquiera saben de que ellos estaban anotados en ese documento para tener ya un programa de rehabilitación cardíaca ahí. Los que sí entraron en ese fue el Hospital San Rafael de Alajuela, el Hospital de Heredia, que de hecho están, por lo menos con la parte de equipamiento, están bastante bien, que ellos eran los que sí están trabajando, pero aún así es muy probable que las jefaturas y a nivel de la dirección médica no sepan que está ese documento en que se tiene que implementar todo lo que conlleva un programa de rehabilitación. Me imagino que tal vez no, y eso es lo que les estoy diciendo, que tenemos que empoderarnos para poder que nos den eso. En ese mismo documento que se sale de lo que es el San Juan de Dios, porque la estrategia nacional, que se llama estrategia nacional, solo habla de San Juan de Dios, que nos sirvió mucho a nosotros, que somos parte del programa aquí, pero que este otro documento del 2016 habla a nivel país, y es ahí donde se dice que tiene entre lo que tiene que tener enfocado más en la patología cardíaca, tiene que haber una rehabilitación cardíaca. Obviamente que todos nosotros como profesionales en salud sabemos que lo que he repetido y lo seguiré repitiendo, que sin mitocondria yo no puedo rehabilitar corazón, sin pulmón yo no puedo rehabilitar mitocondria y sin pulmón yo no puedo rehabilitar corazón. Esto es un trío que no podemos separar, y por eso tenemos que estudiar para saber cómo hacemos para tener a los tres en lo que ha quedado residual, con la mínima diversidad funcional o la mínima condición de discapacidad para poder sacar adelante ese paciente. Aquí, en ese mismo documento, ya igual, vea que dice solo clínica de rehabilitación cardíaca, pero creo que a veces es difícil entender esto, pero bueno, pero ya ahí se habla de que el paciente, los directores de cada hospital, que probablemente ellos no lo sepan, nosotros aquí sí pedimos reuniones con la directora del hospital y le vamos presentando lo que va saliendo, y eso nos ha ayudado mucho porque saben que tienen una responsabilidad. Y aquí habla de la necesidad del personal, del cardiólogo, del psicólogo, abajo el rehabilitador, terapia física, trabajo social, nutrición, psicología, la importancia de que sea un equipo, porque no podemos pensar únicamente en ejercicio. Y se habla en ese mismo documento el espacio físico para realizar programas de rehabilitación cardíaca. Nos tenemos que empoderarnos de eso que está ahí escrito, y esto tiene por lo menos vigencia, se amplió la vigencia hasta el año 2026, como ustedes lo ven ahí. Había hasta presupuesto, señores y señoras, hay presupuesto, y vean ahí cómo está para el Hospital de Punta Arenas, el Hospital de Limón, el Hospital de San Carlos y Pérez Celedón. De estos que están aquí, que ya iban con presupuesto, bueno, el Hospital de Punta Arenas vamos muy bien. Pérez Celedón yo creo que tiene que salir, este año tenemos que salir. Limón estamos en eso, y San Carlos vamos a ver cómo hacemos, porque no se ha podido mover nada ahí, pero bueno, el punto es de que tienen que empoderarse y que sepan que ahí están los documentos donde a ustedes les apoya para nosotros hablar de esto, pero que no nos podemos quedar solo, porque yo siento que es más, ha variado mucho, es que ha cambiado tanto, y uno lo puede ver desde que yo entré a hacer la residencia en los años 90, hace mucho, y todo este trayecto que he recorrido, uno ve cómo los conceptos van cambiando, y ahorita no podemos quedarnos en un solo punto, tenemos que trascender. Entonces, este documento lo que decía, que también ese concepto de rehabilitación, en ese concepto amplio, no es terapia física para el paciente cardiópata, no, es rehabilitación, es un concepto amplísimo, multidisciplinario,
interdisciplinario y que tiene que haber infraestructura para poder darles atención a nuestros usuarios. La estrategia ahorita vigente, pero que ve que no quita todavía ese anterior que sigue vigente hasta el 2026, la estrategia actual en la que estamos trabajando, y que allí fue cuando vimos que el San Juan de Dios, en ese documento que sigue vigente, era el que tenía que ser el rector. Dijimos, si nos abren una indígena puerta, aquí vamos a trabajar más. Y entonces, cuando hubo la oportunidad, si ustedes se fijan, lo trabajamos en la pandemia, equipos multidisciplinarios y de los niveles desde la OPS, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, todos los ministerios se trabajó a ese nivel, pero concretamente la estrategia 3, que es la respuesta del sistema de salud, que se habla de la prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, y de los que estamos aquí que quieren conformar una clínica o que ya están y la tienen que mejorar, está la parte de rehabilitación. En ese concepto de rehabilitación, de que una clínica de rehabilitación no es solamente llegar a hacer ejercicio. Y si usted lo piensa así, pues qué tristeza, porque no es así, no puede ser así. Hay que pensar más allá de un movimiento, que la mitocondria juega un papel muy importante, pero esa mitocondria me va a trabajar bien si hay condiciones emocionales, sociales, que, entre otro montón de cosas, que me van a permitir a mí poder hacer y accesar a lo que necesito para mejorar mi condición de salud y disminuir esa diversidad funcional que, entre más grande sea, me va a hacer a mí más dependiente. Hay un plan de acción, y aquí de lo que nos compete a nosotros los grupos es en el R33, donde se puso como meta de que había que abrir programas, y todavía, ya le digo, no sabemos si vamos a llamar clínicas, programas, ahí estamos en eso, pero el asunto es programas de rehabilitación, y vea que todavía a pesar de eso sigue el concepto, pone rehabilitación cardíaca, pero es que eso no quiere decir que solo sea cardio, no, porque ahí dice bien claro cardiovascular, pulmonar, oncológica e incluso post-COVID. Y la idea es de que de aquí a este año podamos fortalecer de la base que teníamos 6 programas, 6 clínicas que lo hagan bien. Y de una vez sepan, bueno, Turrialba, que se apuntó de lo más bien, ya ellos están trabajando. Pérez Celedón, que tenemos que acomodar. Pérez Celedón, tenemos que acomodar Hospital México, Hospital Calderón Guardia, Punta Arenas, que está entre eso, Nicoya y Liberia. O sea, tenemos que, basándonos en eso, por eso es que saco el tiempo para decirle, ahí tenemos los documentos, empecemos a mandar cartas, empecemos a decir, basado en esto y esto y esto, tiene que darse. Y en este momento tenemos el apoyo de la gerencia médica, y se están haciendo a través de, que ahorita les comento, de 2 direcciones donde nos están apoyando mucho, pero tenemos que aprovechar este momento. Entonces, las estrategias que se tienen son 4 estrategias. Esta es la primera, que la idea es de que se aumente las referencias, la demanda a los programas, a este tipo de programas en el Hospital Nacional o en los hospitales periféricos o regionales. Esa es una de las primeras estrategias, lo tenemos que lograr. Lo segundo es de que el paciente que no puede venir a recibir mucha de su atención presencial, que tenemos que hacerlo de una manera domiciliar, otro tipo de atenciones no presenciales, que puede ser a través de plataformas Zoom o a través de domiciliar. En este momento esta estrategia es el San Juan de Dios el que la está desarrollando, porque vimos de que los demás hospitales, algunos no tienen nada, que los demás hospitales no tienen la capacidad de tener un programa
bien establecido de esta modalidad. Entonces, el San Juan de Dios es el que está en este momento dando los descriptores, los está tratando de cumplir, porque no es solo decir que lo cumple, es que cada 2 meses nos reunimos con la OPS, con el Ministerio, en la misma caja, los compañeros que nos están manteniendo el trabajo que nosotros hacemos, porque eso se tiene que estar mandando también al Ministerio de Salud. La tercera estrategia es de que no podemos dejar a nuestro paciente solo en la fase 2 y que después vean a ver qué hagan. No, tenemos que fortalecer a nivel de las organizaciones no gubernamentales, a nivel de las municipalidades que tienen presupuesto para trabajar la parte del ejercicio. Ellos tienen a estos profesionales en movimiento humano, ya sea que se llamen promotores de la salud física, educadores físicos, que tienen una formación no solo del ejercicio. De este grupo hay gente que sabe muy bien trabajar estilos de vida saludable y ven al paciente en ese contexto biopsicosocial, y entonces lo ideal es de que esos pacientes queden anexados a algún tipo de estos programas. Esa es la tercera estrategia. Y la cuarta, por lo cual ustedes están aquí, es que al San Juan de Dios nos pidieron y vimos que podíamos hacerlo nosotros, porque tenemos un equipo que ustedes se van a dar cuenta a través de todas las charlas, muy bien conformado, junto con el CENARE, en que había que desarrollar un programa de capacitación que lo hicimos a través de 2 rubros. Pasantías, que la tiene tanto el CENARE como nosotros, y este curso que son 3 días, y entonces que nos ayudan a contarles qué es lo mínimo que debemos manejar en un programa de este tipo. Entonces son 4 estrategias bien calculadas que nos solicitaron y que se vio ante la necesidad del tipo de paciente. No fue escogido así, sino que el tipo de paciente que tenemos, nuestra idiosincrasia, nuestros recursos, que nos permitió trabajar en estas 4 estrategias. Ahora, tenemos dos vigilantes a nivel institucional. Uno que es la gerencia de compras de servicio. Los que saben aquí de cardiología saben que hay el código infarto. Este grupo ha estudiado si se han cumplido los tiempos de puerta, balón o puerta, aguja. Es parte de lo que se ha trabajado, y entonces ya ellos nos dijeron a los que estábamos en la estrategia ENTO, nos dijeron: ahora sí, vamos a empezar a ver, porque se está invirtiendo en que al paciente se le atienda de manera oportuna, y que ustedes saben que ahorita también la mayoría no solamente está haciendo en este contexto del paciente coronario propiamente, no solamente con elevación del ST, sino sin elevación del ST se está haciendo todo el manejo. Entonces ellos nos dijeron: ahora sí, no podemos permitir de que se esté haciendo todas estas intervenciones maravillosas que hacen los compañeros de cardiología sin que haya alguien que nos contenga a este paciente, alguien que reciba a este paciente y que empiece a trabajarle en la parte que es sumamente importante, que no nos quedamos solo en el tratamiento, sino en el resto que incluye ese concepto amplio de la rehabilitación. Entonces, esto está siendo evaluado habíamos empezado ya mucho antes de que empezara esta estrategia, pero a consecuencia de la pandemia se detuvo. Lo retomamos el año pasado, y entonces a muchos de ustedes les llegó un cuestionario para saber qué tenía Costa Rica, cómo estaba Costa Rica relacionado con todas estas literatura que hay científica que está allí, así que no vamos a inventar el agua tibia, es que está allí. Y este grupo de la Dirección de Compras de Servicios, ellos estudiaron ampliamente y contextualizaron para Costa Rica un cuestionario muy amplio, que a muchos de ustedes les tocó hacerlo, para ver qué teníamos y qué no teníamos, qué
¿con qué cuenta Costa Rica en este momento? Es un documento que en este momento se está procesando, porque yo obviamente lo tenían que presentar primero a sus autoridades para decir, bueno, esto es lo que hay de rabia cardíaca, de los que dice que tienen programa, esto es lo que tiene. Entonces, eso todavía no lo han presentado, se va a presentar en algún momento, pues nos lo van a presentar a nosotros también, basado en buscar todo lo que se hacía tomando las diferentes guías en este contexto propiamente de la rehabilitación cardíaca, pero que trasciende porque el paciente pulmonar, vascular periférico y oncológico, pues tenemos que darle el mismo servicio oportuno y de calidad. ¿Qué hay en la actualidad? Ahí entra la otra dirección. Antes era la gerencia de compras de compras y gerencia de compras de servicio, y aquí ya es la dirección de desarrollo de servicios de salud, que son los que se encargan de todos los lineamientos, reglamentos y normas y manuales de gestión. Entonces, en este momento, este grupo de profesionales, que también es interdisciplinario, nosotros, en este momento yo estoy nada más trabajando con ellos, pues la verdad es que ellos están buscando literatura y todo lo que hay relacionado con todos esos antecedentes que yo les he tocado para hacer un manual de gestión de las clínicas de rehabilitación cardíaca. Eso está pendiente, probablemente va a ser clínicas. Estas personas se encargan de ver qué es lo que procede para que haya facilidad de poner personal, equipamiento, infraestructura que nos puede ayudar a nosotros para salir adelante. Entonces, aquí estamos en eso. Primero se empieza en pequeño comité, que son ellos los que están ahí, y luego nos van a llamar a cada uno de nosotros, hospitales nacionales, hospitales periféricos y regionales, para contextualizar, pero sí va a salir un documento donde haya lo mínimo, porque en este momento no existe nada. Muchísimas gracias por su atención, y cuando nos veamos en el curso, pues si tienen algún comentario, vamos a hablar de eso.